moriscos de sus reinos. Se pretendía erradicar con cualquier resto del pasado musulmán de todo el territorio de la península ibérica. En algunos casos, no obstante, fue necesario llevar a cabo hasta 3 intentos de expulsión de los moriscos de un mismo lugar. El pueblo de Villarrubias de los Ojos, de Ciudad Real, es un claro ejemplo. Villarrubias de los Ojos es un caso muy interesante, porque es un pueblo pequeño del campo de Calatrava, en La Mancha, y resulta que la mitad de la población pues, eran moriscos, ¿no? Muy bien asimilados, parece que no había conflictos locales, nada fuera de lo normal en cualquier pueblo, digamos, de La Mancha. Cuando llegan las expulsiones, se quedan muy sorprendidos porque creen que van a quedar exentos por estar tan bien asimilados, se creen cristianos, católicos, y se les cae como una bomba el bando de expulsión. Los expulsan la primera vez a Francia y con un mes o 6 semanas ya han vuelto todos al pueblo y vuelven a sus casas, vuelven a sus vidas tranquilamente, andando desde Francia, que no es poca cosa. La segunda expulsión tiene lugar unos meses después, en 1612, y esta vez intentan echarlos a África, pensando que desde África ya será más complicado. Y aún así, pues consiguen volver. Y la tercera expulsión la lleva a cabo el propio conde de Salazar, el encargado de las expulsiones de Castilla, porque ya no se fía de sus subordinados y decide él mismo ir a La Mancha a echar a todos los moriscos posibles. Y con el mismo pobre resultado. Y pocos años después, demográficamente, económicamente, está claro que la mayor parte, si no todos los moriscos, están de vuelta, están de nuevo en el pueblo. Claro, buena parte ni fueron expulsados, porque ni expulsaron a los viejos, ni a los impedidos, ni a las jóvenes casadas con cristianos viejos, etc. Es decir, quedaban bastantes, yo calculo la mitad, y eso actúa como, digamos, un apoyo, un imán para que vengan los demás. Muchos moriscos del pueblo de Villarrubias de los Ojos nunca se marcharon. Otros simplemente regresaron poco tiempo después. Su asimilación con el resto de aldeanos era total. La población cristiana les apreciaba y su ayuda para burlar el decreto real fue decisiva. Sin embargo, este es tan solo un caso excepcional. Desde un principio existieron partidarios acérrimos de la expulsión. Para ellos, no existía ninguna manera de asimilar a la comunidad morisca. Según ellos, la única solución era la expulsión. Y necesitaban únicamente una buena excusa, un escenario propicio. De alguna manera y por desgracia, encontraron varias excusas y varios escenarios favorables a sus intenciones. La tregua con los protestantes rebeldes holandeses facilitó los medios y los recursos para materializar la expulsión. La obsesión de los hidalgos por la llamada pureza de sangre, el complejo de inferioridad ante una Europa que veía en España un país de moros y judíos, el afán de protagonismo de un monarca en busca de reconocimiento. La crisis económica del momento generaba un clima propicio a la expulsión. No olvidemos que incluso los propios moriscos fueron acusados de provocar tal recesión. El miedo a una hipotética y a la vez imposible sublevación armada morisca. La vinculación de los moriscos con el Imperio Otomano, el mayor enemigo de la monarquía hispánica. Estas, junto a otras muchas motivaciones, contribuyeron a generar esta coyuntura antimorisca. Y en abril de 1609, la decisión fue tomada. Y por mandato de Su Majestad el Rey Felipe III, se ordena que todos los llamados moriscos, así hombres como mujeres con sus hijos, deben abandonar Almonacid. Deben abandonar Almonacid y por extensión todo el reino. Que en un plazo máximo de 10 días vayan a embarcarse a la parte donde el comisario les ordenare. Y el que no cumpliere, incurra en pena de vida, que se ejecutará irremisiblemente.
Se decretó la expulsión de los moriscos, aunque no sin miedo. Las autoridades temían una reacción violenta de la comunidad morisca que desencadenase una sublevación en diferentes puntos de la península. El gobierno de la monarquía tenía realmente miedo a que los moriscos fueran a sublevarse aprovechando la expulsión que se había decretado por Felipe III. Para ello movilizó una gran cantidad de galeras, de galeones y trajo tropas de Italia para prevenir esta posible sublevación. Sin embargo, sorprendentemente, los moriscos se embarcaron en orden sin ofrecer resistencia y se llegó a pensar incluso que había sido una movilización innecesaria. No obstante, a finales de octubre, un mes después del inicio de la expulsión, los moriscos de dos zonas importantes del Reino de Valencia, una al interior de la actual provincia de Valencia, en torno al Valle de Ayora y la Canal de Navarrés, y otros en los valles próximos a la costa de Denia y de Javia, se sublevaron. Entonces el gobierno tuvo que plantearse la solución de este problema. Los alfaquíes les habían alentado con profecías que auguraban un éxito de su lucha. Así, los sublevados pretendían resistir hasta la primavera, esperando una sublevación más general o incluso que el rey concediera su permanencia en España. El desenlace fue muy diferente. Armados básicamente con hondas, piedras o ruedas de molino atravesadas con palos, acabaron rindiéndose ante las fuerzas del ejército de la corona. Desde allí, fueron conducidos hasta las costas para proceder a su embarque. Apuraban sus últimos días en el territorio peninsular. Ya nada podían hacer. Su expulsión era inminente. 300.000 moriscos abandonaron la península en 1609. Otros ya lo habían hecho antes. Nunca llegaremos a saber qué hubiera sucedido si la expulsión no se hubiera producido. La expulsión de los moriscos de España fue, a mi modo de ver, una medida insensata consentida por un rey asimismo consentidor. La expulsión de los moriscos fue un drama terrible que podía perfectamente haberse evitado. Si se dio fue porque Felipe III tenía un enorme afán de protagonismo, de prestigio, y los moriscos se entretuvieron en vanas conspiraciones que no iban a llegar a ningún sitio. La expulsión, en pocas palabras, es una tragedia humana y al mismo tiempo una pérdida económica y una hemorragia poblacional para la España del siglo XVII. La razón de Estado se impone a la razón a secas. La expulsión de los moriscos desde la historia del enfrentamiento en el Mediterráneo significa que de la península ibérica el mundo español se traslada a lo largo de todo el Mediterráneo y en gran medida el Mediterráneo vuelve a ser nuevamente un mar dominado por las influencias españolas como consecuencia de que los moriscos se instalan a lo largo de todo el mismo. La península ibérica perdió una riqueza cultural y humana que recibió el norte de África. Allí, los barrios, la música, la artesanía, los cuentos, las leyendas, siguen recordando a día de hoy que la comunidad morisca continúa viva. Unos 80.000 moriscos llegaron a la regencia de Túnez. Después de varios desembarcos catastróficos en las playas de Orán, donde la comunidad morisca fue asaltada por tribus nómadas, el poder otomano organizó el recibimiento de los recién llegados. Se crearon barrios nuevos y pueblos enteros para acogerlos. La llegada de los moriscos era, sin duda, sinónimo de prosperidad, desarrollo y riqueza. Con su ayuda, se pretendía mejorar la industria, la agricultura y la artesanía de la zona. Lo consiguieron. En el momento de la llegada de los españoles, gobernaba en Túnez Osmende, un rey muy amable, muy generoso, muy tolerante, y vivía en Túnez toda
todas las minorías, había judíos, cristianos y también musulmanes. Les acogió, estaba contento el rey, porque esa minoría que llegaba era adinerada y de calidad. Eso es lo que necesitaba, porque tú necesitabas... violenta de la comunidad morisca que desencadenase una sublevación en diferentes puntos de la península. El gobierno de la monarquía tenía realmente miedo a que los moriscos fueran a sublevarse aprovechando la expulsión que se había decretado por Felipe III. Para ello movilizó una gran cantidad de galeras, de galeones y trajo tropas de Italia para prevenir esta posible sublevación. Sin embargo, sorprendentemente, los moriscos se embarcaron en orden sin ofrecer resistencia. Y se llegó a pensar incluso que había sido una movilización innecesaria. No obstante, a finales de octubre, un mes después del inicio de la expulsión, los moriscos de dos zonas importantes del Reino de Valencia, una al interior de la actual provincia de Valencia, en torno al Valle de Ayora y la Canal de Navarrés, y otros en los valles próximos a la costa de Denia y de Javia, se sublevaron. Entonces el gobierno tuvo que plantearse la solución de este problema. Los alfaquíes les habían alentado con profecías que auguraban un éxito de su lucha. Así, los sublevados pretendían resistir hasta la primavera, esperando una sublevación más general o incluso que el rey concediera su permanencia en España. El desenlace fue muy diferente. Armados básicamente con hondas, piedras o ruedas de molino atravesadas con palos, acabaron rindiéndose ante las fuerzas del ejército. Las expulsiones de Castilla, porque ya no se fía de sus subordinados y decide él mismo ir a La Mancha a echar a todos los moriscos posibles. Y con el mismo pobre resultado. Y pocos años después, demográficamente, económicamente, está claro que la mayor parte, si no todos los moriscos, están de vuelta, están de nuevo en el pueblo. Claro, buena parte ni fueron expulsados, porque ni expulsaron a los viejos, ni a los impedidos, ni a las jóvenes casadas con cristianos viejos, etc. Es decir, quedaban bastantes, yo calculo la mitad, y eso actúa como, digamos, un apoyo, un imán para que vengan los demás. Muchos moriscos del pueblo de Villarrubias de los Ojos nunca se marcharon. Otros simplemente regresaron poco tiempo después. Su asimilación con el resto de aldeanos era total. La población cristiana les apreciaba y su ayuda para burlar el decreto real fue decisiva. Sin embargo, este es tan solo un caso excepcional. Desde un principio existieron partidarios acérrimos de la expulsión. Para ellos, no existía ninguna manera de asimilar a la comunidad morisca. Según ellos, la única solución era la expulsión. Y necesitaban únicamente una buena excusa, un escenario propicio. De algunos moriscos de sus reinos, se pretendía erradicar con cualquier resto del pasado musulmán de todo el territorio de la península ibérica. En algunos casos, no obstante, fue necesario llevar a cabo hasta 3 intentos de expulsión de los moriscos de un mismo lugar. El pueblo de Villarrubias de los Ojos, de Ciudad Real, es un claro ejemplo. Villarrubias de los Ojos es un caso muy interesante, porque es un pueblo pequeño del campo de Calatrava, en La Mancha, y resulta que la mitad de la población pues, eran moriscos, ¿no? Muy bien asimilados, parece que no había conflictos locales, nada fuera de lo normal en cualquier pueblo, digamos, de La Mancha. Cuando llegan las expulsiones, se quedan muy sorprendidos, porque creen que van a quedar exentos por estar tan bien asimilados, se creen cristianos, católicos, y se les cae como una bomba el bando de expulsión. Los expulsan la primera vez a Francia y con un mes o 6 semanas ya han vuelto todos al pueblo y vuelven a sus casas, vuelven a sus vidas tranquilamente.
andando desde Francia, que no es poca cosa. La segunda expulsión tiene lugar unos meses después, en 1612, y esta vez intentan echarlos a África, pensando que desde África ya será más complicado. Y aún así, pues consiguen volver. Y la tercera expulsión la lleva a cabo el propio conde de Salazar, el encargado del ejército de la corona. Desde allí, fueron conducidos hasta las costas para proceder a su embarque. Apuraban sus últimos días en el territorio peninsular. Ya nada podían hacer. Su expulsión era inminente. 300.000 moriscos abandonaron la península en 1609. Otros ya lo habían hecho antes. Nunca llegaremos a saber qué hubiera sucedido si la expulsión no se hubiera producido. La expulsión de los moriscos de España fue, a mi modo de ver, una medida insensata consentida por un rey asimismo consentidor. La expulsión de los moriscos fue un drama terrible que podía perfectamente haberse evitado. Si se dio fue porque Felipe III tenía un enorme afán de protagonismo, de prestigio, y los moriscos se entretuvieron en vanas conspiraciones que no iban a llegar a ningún sitio. La expulsión, en pocas palabras, es una tragedia humana y al mismo tiempo una pérdida económica y una hemorragia poblacional para la España del siglo XVII. La razón de Estado se impone a la razón a secas. La expulsión de los moriscos desde la historia del enfrentamiento en el Mediterráneo significa que de la península ibérica el mundo español se traslada a lo largo de todo el Mediterráneo y en gran medida el Mediterráneo vuelve a ser nuevamente un mar dominado por las influencias españolas como consecuencia de que los moriscos se instalan a lo largo de todo el mismo. De una manera y por desgracia encontraron varias excusas y varios escenarios favorables a sus intenciones. La tregua con los protestantes rebeldes holandeses facilitó los medios y los recursos para materializar la expulsión. La obsesión de los hidalgos por la llamada pureza de sangre, el complejo de inferioridad ante una Europa que veía en España un país de moros y judíos, el afán de protagonismo de un monarca en busca de reconocimiento. La crisis económica del momento generaba un clima propicio a la expulsión. No olvidemos que incluso los propios moriscos fueron acusados de provocar tal recesión. El miedo a una hipotética y a la vez imposible sublevación armada morisca. La vinculación de los moriscos con el Imperio Otomano, el mayor enemigo de la monarquía hispánica. Estas, junto a otras muchas motivaciones, contribuyeron a generar esta coyuntura antimorisca. Y en abril de 1609, la decisión fue tomada. Y por mandato de Su Majestad el Rey Felipe III, se ordena que todos los llamados moriscos, así hombres como mujeres con sus hijos, deben abandonar Almonacid. Deben abandonar Almonacid y por extensión todo el reino. Que en un plazo máximo de 10 días vayan a embarcarse a la parte donde el comisario les ordenare. Y el que no cumpliere, incurra en pena de vida, que se ejecutará irremisiblemente. Se decretó la expulsión de los moriscos, aunque no sin miedo. Las autoridades temían una reacción